Seguimos con más Restos de Hornos y bueno, les cuento que los sábados de mayo en el Teatro La Chacarita se presenta Abeja Reina, Reminiscencias Rigor Mortis. Y para hablar de esta obra estamos con Yerina Lluero, estamos con Mateo Guerrero y les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Bueno, la última vez, justo veníamos hablando ahí fuera de aire, habían ido cuando este programa estaba en otra radio, en la radio de Luz y Fuerza, para hablar de Adorables. Y bueno, ha pasado un tramo de años y supongo de trabajos, de cuestiones, y está esta obra nueva. Me voy a hacer cargo que desconozco si en el medio hubo muchas obras más o no, pero bueno, me gustaría también que me cuenten un poquito de eso. Pero oficialmente, para romper el hielo teatral, quisiera que me cuenten de qué se trata esta Abeja Reina. Bueno, yo soy la dramaturga y la actriz de esta pieza y Abeja Reina es un unipersonal femenino y autoficcional que expresa un proceso de un duelo no acabado en distintas etapas durante la niñez y la adultez de una mujer, quien sería yo. Y este relato que construí es a partir de una experiencia personal que me pasó a mí durante mi niñez, donde perdí a mi madre y bueno, ahí surgió la poética de escribir algo en torno a eso. Y fue interesante escribirlo porque ella murió por una cirugía estética durante un postoperatorio. Entonces no quería plasmar la obra desde ese lugar de realidad, sino más bien encontrarle como algo un poco más bello a la causa y modo de muerte, ¿no? Que eso es lo único distinto. Después el resto de la obra tiene mucho de realismo y me encontré con un recurso que era las abejas y las utilicé, pero no solo las abejas, sino que todo lo que significa las abejas, la producción de miel, las colmenas, cómo se defienden, y esos símbolos los fui traduciendo, por ejemplo, en la causa de muerte de mi madre, como por ejemplo las cicatrices, las marcas del cuerpo de ella son las picaduras de las abejas, los relatos de la niña con lo que piensa sobre la muerte y el amor de la madre, es la miel, lo dulce, y una habitación muy íntima en la que ellas siempre se encuentran es el panal. Entonces también en la composición escénica hemos trabajado con esos símbolos y de allí surge también el título. Y bueno, para mí es una pieza muy, muy amorosa, es muy conmovedora, pero también puede llegar a ser hasta divertida y tiene un gran despliegue actoral. Y podríamos imaginarnos que no hay nada de escenografía. Hay música en vivo, Alcides Coronel, que es el músico, que nos va a encontrar en breve en la sala y toca clarinete. Y está él y luego estoy yo. Y todos los paisajes que ocurren, todos los momentos, los trabajamos con todas las posibilidades motrices, todo el cuerpo, el vestuario, la música. Y la obra transcurre en La Rioja, de donde soy oriunda y me crié. Entonces es fantástico poder recrear todos esos paisajes de allá, los olores de allá, los personajes de allá y traerlos un poco a otra ciudad. Y bueno, como para cerrar un poquito, la obra invita a un espacio mental que es esta niña, donde todo el tiempo hay en un orden, no en un orden como sincrónico, más bien es digamos anacrónico, ¿no? Porque van sucediendo recuerdos en ese estado mental, que por momentos es la niña, después la adulta, a veces aparece la madre, y va reconstruyendo
la niña desde la curiosidad y el dolor, lo que significa la muerte desde la curiosidad, que es lo que impulsa y compone el personaje también. Y luego hay una adulta intentando sacarse la adolescencia también y que tiene una gran furia y se retrata el dolor con esa emoción. Este trabajo tan personal, tan profundo y imagino que delicado, duro, según lo que me estás contando, ¿lo tenías pensado de hace mucho tiempo, es decir, años tal vez, y no sabías cómo bajarlo y a través de que hayan, por ejemplo, aparecido las abejas, se bajó toda esa escritura, o fue como una decisión más de este tiempo, ponerte a escribirla y animarte, ¿no? Porque estás mostrándote de cuerpo y alma en algo que te apasiona, ¿no? Como es el teatro. Sí, hoy curiosamente repasaba la letra y en un momento me conmoví y dije, no, todavía no entiendo muy bien por qué estoy compartiendo esta intimidad. Pero el proceso de dramaturgia surgió casi sin pensarlo, o sea, no tenía un objetivo específico que sea escribir sobre la muerte de mi madre. Más bien me agarró la pandemia y empecé a escribir cosas sueltas y allí surgieron, porque la obra tiene distintos capítulos, ¿no? Y surgieron 2 capítulos que yo no después de 3 años los analogué, digamos, a todo el resto que escribí, y ahí surgieron unas primeras palabras sobre unos recuerdos muy claros que tenía sobre esos momentos, sobre todo la sala velatoria, y abandoné, quedó ahí. Pasó la pandemia y me puse a ver qué tenía, qué había escrito, y ya ahí me andaba picando el bichito de querer hacer un unipersonal porque es la primera vez que hago uno, y nosotros conformamos un grupo de teatro y tenía ganas de que trabajemos juntos, de seguir produciendo, y ahí me salió casi el capricho de decir, bueno, yo la quiero escribir a la obra, quiero hacer algo yo, y en torno a la muerte, porque tengo algo muy especial con la muerte, no sé si tengo una palabra para, más allá de la morbosidad, y empecé ahí como a indagar qué de la muerte, y me puse a investigar la pena de muerte, me puse a investigar, y no había, nada cuajaba ahí. Y bueno, y ahí dije, lo más cercano que tuve fue eso, así que como que aproveché en ese sentido ese recurso, y ahí me establecí y empecé a escribir, en 1 año la terminé. Pero bueno, como que el proceso completo fue ese, ¿no? Y después tuve una dramaturgista, que es la Nati Bullati, que me ayudó ahí en el último periodo, donde estaba ya casi terminando, pero que justo el momento que más me estanqué, así que salió a flote y ya terminó, y ahí nomás nos pusimos a trabajar con la obra. Y respecto a lo de las abejas, para mí lo más delicado de la obra era, como dije anteriormente, la causa y modo de muerte. Y no estaba muy segura de meterme ahí porque me parecía demasiado, me iba a meter en un campo totalmente político, muy incendiario, y hasta generaría disputas en mi familia hoy en día, así que busqué embellecerlo desde otro lugar. Y tengo mis bártulos en una cajita guardados de mi mamá, y tratando de ahí de ver cómo lo resolvía, encuentro una agenda de ella. En la primera página ella llenó todos los datos, y en eso llenó alérgica a las abejas. La aproveché. Y ahí lo usé, y usé todo lo que pude de las abejas. De hecho, la obra describe como un poco la vida de las abejas también. Así que bueno, ahí, pero la verdad que no fue tan pensado, y así salió como bastante lindo.
Mateo, contame en este proceso, cuál fue tu rol, en qué estás en la obra como tal y cómo la fuiste acompañando en el proceso de escritura, y bueno, ya en la puesta de escena. Sí, bueno, yo tengo una percepción de la obra como corresponde, digamos, completamente distinta a la dueña, ¿no? Uno cuando es dueño de algo o ha creado algo tiene una relación muy particular con eso y es como que ve todos los borradores en la misma hoja, ¿no? ¿Viste? Cuando uno escribe algo, que lo va cambiando y cada vez que lo lee tiene todo metido ahí adentro. En cambio el ajeno lee solo la terminada, digamos, la versión oficial. Yo me encontré con una obra muy bonita que tiene todo esto que ella dice claramente. Una obra que esquiva muy hábilmente las cuestiones más banales o más morbosas. Esta cuestión, probablemente desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Pero sin esquivarle al dolor, digamos, ¿no? Y pone muy en primer plano la cuestión de la curiosidad sobre el tema de la muerte en una nena, al mismo tiempo que el dolor, en el mismo momento y en la misma persona. Entonces, y eso está puesto de una manera como muy inocente, como muy adolescente la escritura en ese sentido, muy, muy transparente y con muchos animales. Entonces hay una cosa muy amorosa por parte de la imagen esta de los animales que aparecen en la obra y las cosas que los animales traen, pero a la vez los animales son animales que no están humanizados, también son peligrosos, ¿no? Entonces las abejas son peligrosas, las víboras son peligrosas, uno cree que son cariñosos, pero son animales, ¿no? Entonces, tienen su lado de su propia vida, de su defensa, como querramos entenderlo. Entonces, estos animales son aparentemente muy bonitos, peluditos, lindos, con unos colores, pero también pueden ocasionar la muerte. Y un poco ahí yo encontré que en esa simbología, esa mezcla, ¿no? Esa mezcla entre lo peligroso y lo cautivante. Lo peligroso, lo doloroso en ese sentido, y lo cautivante al mismo tiempo. Entonces cuando ella me ofrece trabajar sobre esa obra, decidimos hacerlo todo imaginario, como si estuviésemos dentro del imaginario de esta nena, para poder recrear lugares rápidamente, para poder viajar de un momento a otro en su dolor y en su furia. Entonces prescindimos de los objetos de la escenografía y de la utilería en beneficio de la imaginación de este personaje. Y utilizamos el recurso de la música en vivo. Yo soy compositor, yo escribí la música como un discurso más que apoya esto. No necesariamente que pinta o que ilustra las situaciones, sino un discurso que también está envolviendo de alguna manera. Está la idea de la miel y la idea de los animales, del dolor y la furia, pero no hay más nada. Y la música es la que completa de alguna manera esa carencia de escenografía y de espacio. La música de alguna manera le da como un anclaje material más allá de la actuación de la actriz, ¿no? Y la música es un poco extensiva a la voz de ella, ¿no? La voz de ella está trabajada un poco desde el punto de vista de lo sonoro, ¿no? Entonces, las distintas situaciones que ella plantea o los distintos animales que ella recorre tienen un tratamiento sonoro importante, digamos. Entonces, esa sonoridad acompaña al espectador, me parece. Esa es la parte escenográfica, un poco de lo que nosotros buscamos al hacerlo. Y me parece que salió lindo. Yerina, volviendo a la parte escenográfica propiamente, me hablabas de esto de que recreás tu lugar de origen. Entonces pensaba, bueno, con todo el cuerpo y la voz, con tu cuerpo y con la voz sos La Rioja, ¿no? Sí. Y pensaba, qué difícil
qué complejo, no complicado, sino complejo. Porque hablaste hasta de recrear olores. Digo, ¿cómo se hace eso? Entonces me gustaría entrar un poquito ahí en esa parte creativa, si se quiere entrando un poquito en lo técnico, ¿cómo hiciste para llegar a ese plano? ¿Desde dónde, si te agarraste de algo en particular, si volvés en ese lapso que dura la obra, tenés que ser esa Yerina niña sí o sí para ver lo que veías en ese momento? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, gran parte de ese trabajo también fue con Mateo, que no sé si hay otra persona que lo pueda hacer mejor que él, pero... Bueno, gracias. Sí, porque la verdad que digamos, en realidad la técnica y la composición de los personajes, si bien yo utilizaba mis recursos, mi memoria, ¿no? Para volver a esos lugares, para sentir esos olores, pero esa tarea ardua de recrear o intentar recrear esos momentos ha sido todo un trabajo entre Mateo y yo, de proponer distintos tipos de ejercicios, de proponer no sé si una técnica específica, pero más bien trabajar con las posibilidades que teníamos con el cuerpo, ¿no? Como pensar cómo podríamos recrear una carnicería, o cómo podríamos acercar al espectador a que vea la carnicería y que sienta el olor, y que de la propia memoria de las personas, del espectador, recrean ese olor particular que tiene una carnicería, por ejemplo. Sí, siempre es una invitación, ¿no? Siempre es una invitación. Sí. Pero sobre todo yo creo que fue eso, fue entregarme a lo que Mateo me proponía y tener la memoria emotiva cerca, ¿no? Sin embargo, me cuesta mucho hacer esta obra en el sentido que yo pensé que me iba a salir como mucho más orgánico, en el sentido de yo esto ya lo viví, entonces, pero no, todo lo contrario, fue un gran trabajo volver a esos lugares y volver de esta forma, ¿no? Como poner el cuerpo para representar lugares muy específicos de La Rioja, pero bueno, eso ha sido un trabajo de muchos ensayos, de muchas propuestas, de trabajar con el cuerpo, de trabajar mucho con la creatividad, con la imaginación, para tratar de lograr estos efectos en la obra. Yerina, ¿me recordás quién es formalmente sería la ficha técnica de esta obra, y también las funciones, dónde podemos conseguir las entradas? En la ficha técnica, en dirección Mateo Guerrero, en clarinete bajo y clarinete soprano Alcides Coronel, el músico. Mateo además también, como dijo recién, compuso la música, y en dramaturgia y actuación, quien les habla. Y también las chicas del vestuario, Camila La Palma y Flor, que hicieron el primer vestuario de la obra el año pasado cuando estrenamos. Este año hay un cambio de vestuario, así que ahí vamos a tener otra experiencia, que es el vestuario nuevo, es de mi tía Ana, así que ella hace el vestuario. Y bueno, vamos a estar los sábados 17, 24 y 31 de mayo a las 21:30 horas en La Chacarita, en Teatro La Chacarita. Y las entradas se pueden adquirir por antesala o al WhatsApp 380-420-2246. Excelente, entonces. Y si me disculpas, tenemos promociones, tenemos fijas, hasta media hora antes de la función se pueden adquirir. Hay promos 2x1, y promociones especiales de 5 por 25.000 pesos. Así que... una buena opción. Sí.
Sí, sí. Ahora sí, entonces, estimada Yerina Lluvero, estimado Mateo Guerrero, muchísimas gracias por haber venido. Todos los éxitos con esta segunda temporada de esta Abeja Reina y espero que sea hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.